dice la palabra en esta mañana: sus vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Otros decían, versículo 9, él es. Y otros, a él se parece. Pero él insistía. ¿Qué decía el ciego? Yo soy. Versículo 10. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ¿qué? ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Eso me parece a muchos maridos. Somos de palabras ¿qué? Cortas. El hombre va casi con monosílabos. Ya los que me han escuchado, ya hablamos del milagro y sobre todo del que hace el milagro acá. Por eso el tema, y le prometí que hoy era la parte B, la cara número B de este mensaje. ¿Cómo se llama el tema que estamos anunciando? El Señor vencedor ¿de qué? De mis tragedias, de mis tragedias. ¿A usted no le emociona eso? A mí me da un pálpito muy grande saber que tengo un Señor que vence, que derrota, que echa por el piso mis tragedias. ¿Cuántas personas vestidas amanecieron hoy en Ecuador con el manto de la tragedia? Y los que ya pasamos por una experiencia similar, como la de Armero, sabemos que es levantarse y no tener casa, no tener una estufa, no tener ni siquiera agua limpia para hacer un café. Y en medio de esas tragedias, la persona hace varias cosas, y lo vimos hace 8 días. La gente trata de explicar, dar su opinión, dar su criterio, creyendo que es la última razón. Y aquí está este hombre, hermanos, que se encontró con el Señor Jesucristo en el día y en la hora apropiada, o más bien el Señor lo encontró a él y se operó en él un milagro extraordinario que arrancó de una vez y para siempre la desgracia que a él lo acompañaba. ¿Desde cuándo? Desde el mismo momento de su nacimiento. Y como dije, lo vuelvo a decir hoy: nunca en la historia se había escuchado de que un ciego fuera sanado. Ni Elías, ni Eliseo con su doble unción de milagros, nunca había sanado a un ciego. Él lo dice ahí. No se ha escuchado que Dios sane a un ciego. Pero hasta que llegó donde Jesús y Jesús se encontró con él, él comprendió que alguien cambiaba la historia. Este hombre, que aparte de ser ciego de nacimiento y que tenía una condición económica paupérrima, porque ni siquiera era pobre. ¿Cuál era su profesión? Vivir de las limosnas, vivir de la buena voluntad de los demás, dice el versículo 8. Él estiraba la totuma todos los días. Él arriesgaba su vida todos los días. Pero el Señor viene y, lo repito, le cambia su tragedia en gozo y alegría. Tal vez usted también puede decir: pastor, yo no soy un ciego, no era ciego, pero el Señor me libró o me sanó, me restauró en una tragedia que yo tuve. Tal vez tu tragedia fue que tu mamá te abandonó, como yo sé de varias personas aquí en la iglesia. Sus padres le abandonaron cuando eran niños y los mandaron a vivir con seres extraños, por allá una tía, un primo, etcétera, etcétera. Tal vez tu tragedia no sea como la del hombre, pero igual tiene los mismos elementos. Tal vez fuiste desplazado de tu zona de habitación, de tu lugar donde vivías, tenías un negocio, una finca, una empresa, y te obligaron a salir de ahí. Aquí en esta iglesia hay familias que han tenido que pasar por esa tragedia, pero el encuentro con Cristo marcó la diferencia.
Y el Señor cambia esa situación. Y la pregunta es, ¿y para qué? ¿Para qué el Señor hace un milagro tan extraordinario, hace una obra tan preciosa que le cambia la vida al individuo de una vez y para siempre? ¿Para qué? Y eso es la segunda parte del mensaje del día de hoy. ¿Para qué el Señor cambia nuestra qué? Tragedia. Lo primero que nos damos cuenta es que Él se presenta delante de sus conocidos, de sus amigos, de sus vecinos, y la gente lo identifica más por mendigo que por ciego, pero la gente insiste. ¿Cómo fue que se te abrieron los ojos? ¿Quién operó en ti el cambio de esa condición de tragedia a una condición de vida normal, de vida bendecida? Y el hombre, mire la respuesta, que es la que yo quiero resaltar en estas tres etapas que vamos a hablar. La primera respuesta que él da acerca de su benefactor, del Señor que vence la tragedia, es que ¿aquel qué? Versículo 11, ¿cómo lo identifica? Aquel o ese hombre. Respondió él y dijo: ese hombre que se llama Jesús. Primer nivel de identidad. Empezó bien. Reconoce que quien operó en él un cambio, una transformación, es un señor, un personaje, un hombre llamado ¿cómo? Jesús, un hombre. Y le habla con respeto. No sabe dónde está, por supuesto. Le dicen: ¿dónde está el Señor? Yo no sé. Pero ese hombre hizo algo extraño conmigo, untó lodo con saliva ahí en mis ojos y me dijo: ve a lavarte al Siloé. Y yo fui. Mientras fui, mi fe se avivó, me lavé en ese lugar y ahí empecé a ver. Pero mire la identidad donde está, en el camino de donde Dios quiere llevar a una persona después que le cambia la vida y le transforma su tragedia. Él dice: es un hombre, yo no sé quién es, tengo más dudas, yo no lo conocí, no le pude ver su rostro, no sé su fisionomía, no sé cómo anda vestido, no sé su estatura, no sé su composición o su conformación física, no la sé, solo sé que es un hombre. Y se parece a la misma situación cuando usted llegó a la iglesia y el Señor empezó a orar en su vida. Más preguntas que certezas. Y no conoce a quién es el que nosotros le estamos predicando. Tú no sabes quién es el que se atravesó en tu vida y tú dices: el Señor me cambió, pero como me dijo una señora un día: ¿sabe, pastor, por qué yo me siento al lado de esa columna? Porque si ustedes llegan a hacer algo raro, yo rápidamente salgo corriendo. Ese hombre. Y entonces, de buena o de mala voluntad, dice el versículo 14, que lo llevaron donde había una reunión de fariseos. Y era sábado, dice el versículo 14, cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Y repite lo único que sabe decir este nuevo en las cosas del Señor: me untó ¿qué? Barro, lodo en mis ojos y me dijo: ve a lavarte. Y fui, me lavé y ahora veo, respondió. Y empieza la división. Ahora no ante los amigos, familiares o conocidos, ahora ante los religiosos, los doctores de la época, los que dominan la situación. Y ellos empiezan a decir: un momento, ese hombre, y lo repite en versículo 16, ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta ¿qué? Y yo quiero que usted mire a dónde está el que ha sido transformado en su desgracia. Mire dónde están los fariseos con respecto a la persona de Cristo. Tanto para el uno, para el otro, es apenas ¿qué?
Dígalo, un hombre. Y con esa concepción que es buena comenzando, no se llega muy lejos. No se avanza en el camino de la vida cristiana, no se avanza en lo que Dios quiere continuar haciendo en la vida de una persona que llega a la iglesia, que el Señor le cambia su tragedia, su dolor, su enfermedad y lo hace una persona como el ciego, nueva en todo sentido. Porque si no se tiene nombre de ese hombre, es como el muchacho que le propone a usted matrimonio, pero usted no sabe ni cómo se llama. Y lo hizo por WhatsApp o lo hizo por teléfono y apenas le dijo: me quiero casar contigo, Paula. ¿Me aceptas? Tengo un hermoso anillo con incrustación de esmeralda. No, y le preguntan a usted: bueno, ¿y ese cómo es? No, era un hombre porque hablaba como hombre. Y entonces se da discusión entre aquellos que supuestamente le explican todo a la gente, tienen la última palabra y se dividen. Y entonces el versículo 17, por eso interrogaron de nuevo al ciego: ¿y tú qué opinas de él? Y ahí viene el segundo nivel, versículo 17. ¿Tú qué opinas de él? ¿Qué piensas de ese hombre que te llevó al primer nivel, donde cambió tu tragedia en dolor? Y el hombre, mire cómo responde: para mí, dice él, ese hombre ahora se convierte en ¿qué? Profeta. Y no sé si está captando lo que el Espíritu Santo le quiere enseñar en esta mañana. Pero ¿a dónde quiere llevar el Señor Jesucristo a una persona que ha sido transformada en su desgracia, en su tragedia, en su dolor? ¿A dónde lo quiere llevar? ¿Todavía no lo alcanza a captar? Todavía no alcanza a captar. Mire la situación, amigo televidente. Ahora pasa al segundo nivel el hombre, pero es un nivel todavía un poquito más alto en lo espiritual, en el camino de él. Nada, tampoco no lo agarra. Bueno, en el camino que Dios ha diseñado para un hombre, una mujer que llega a la iglesia, que se convierte, Dios la cambia, él llega al siguiente escalón. Primer escalón es un hombre, segundo es un profeta. Tal vez relacionó la historia de lo que había acabado de suceder en su vida con Naamán y Eliseo. ¿Se acuerda la historia del Antiguo Testamento? Exactamente lo mismo. Naamán viene en su desgracia, en su tragedia, leproso de pie a cabeza, y el profeta le dice: ve, ¿a dónde? Al río Jordán y lávate. ¿Cuántas veces, Carla? 7 veces. Y Naamán dice: ¿cómo se le ocurre? Yo no voy a ir por allá. Pero al fin, a regañadientes, aceptó, y en la séptima salida del agua, dice la Biblia que su piel era ¿qué? Blanca, lítida como la de un bebé. Y entonces el hombre se le ilumina el bombillo y dice: uy, allá en el Antiguo Testamento Eliseo hizo eso, yo soy ahora. Entonces Jesús es un ¿qué? Profeta. Note que lo cambia de ¿qué? De nivel, lo cambia de estatus, le pone un título nuevo. Ahora es mi profeta. No es un hombre, es un poquito más. Ha crecido de nivel y es profeta, un enviado de Dios. Todavía no es lo que Dios quiere que sea en ese nuevo camino del ¿qué? ¿No lo ha agarrado todavía? Nada, pastor, estoy estrenando las sillas y aquí me siento muy cómodo, pastor. Y entonces viene lo interesante. Cuando ese nuevo hombre es ciego, es mendigo, empieza a explicarle a estos hombres: óyeme bien, llaman a los papás porque estos son cerrados y trancados, y como dice el colombiano, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Gracias a Dios que en la iglesia no hay de esa gente, ¿cierto? Y entonces le dice: llámanos a tus padres, porque para ellos esto es un plan estilo pastor evangélico. Le pagó
a uno que dijera que era enfermo, que era ciego, que era tullido, patitorcido, y para que públicamente ahí declarara que Dios había hecho un milagro para traer más gente a su iglesia y sacarle la plática. Tráiganos, porque a nosotros nos parece que usted está confabulado con sus padres y los viejitos van allá y le practican el mismo interrogante. Ese es el hijo de usted, ¿es verdad que nació ciego? Y los viejitos con parsimonia queriendo evadir lo que ya se cernía sobre ellos. Está grandecito, ya tiene bigote, pelo en pecho. Pregúntenle a él. ¿Qué versículo es? El versículo 21. Pregúntenle a él. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenle a él, ya que es mayor de edad, y él responde por sí mismo. Cuando te metes con Jesús, habrá gente que no le gustará que usted haya sido transformado y va a tratar de colocarlo en ridículo, va a tratar de explicar lo que el Señor hizo en ti, va a tratar de echar por tierra como estos acá. Hay confabulación, hay cualquier cosa menos un milagro. Y note que no hablan del milagro sobre el ciego, no hablan de lo que el Señor hizo en la vida de este hombre, solamente quieren con sus reglas y sus leyes poner por el piso ¿a quién? A Jesús. Y te dicen los amigos, ¿verdad? Usted ya no es perro como era el otro día, ¿verdad? Usted está con su mujer solamente y no, ¿cómo así? Y usted le dice, sí, es que el Señor, yo tuve un encuentro con Dios en la Catedral de Vida, en la predicación del pastor, y Dios transformó mi corazón. Y ya, un momento, papá, venga, usted le hicieron algo. ¿Usted no sabe que tener moza es de lo mejor que existe en este Tolima grande? ¿Aló? ¿O cómo la persona que es tu amigo, tu compadre o un religioso te dice, men, dejaste de tomar cerveza y aguardiente y whisky, chicha y masato? ¿Cómo? A ver, algo me le hicieron a usted. No puede ser, porque yo desde que lo conozco, usted ha sido un bebedor empedernido. ¿Sí los ve? Aquí están, cuestionando lo que Dios hace en la vida de una persona. Y el ciego dice, eso es lo extraño, que ustedes dicen que es un pecador, que Dios no le contesta a los pecadores, pero Él a mí tocó mi vida y la cambió. Y ya dígame ahora sí, ¿a dónde quiere llevar Jesús a una persona después que ha hecho una transformación de su miseria, de su tragedia, de su dolor? ¿A un nivel de qué? Y mire lo que le saca la piedra, vulgarmente hablando, a los fariseos. Es que de tanta preguntadera que le hacen, que si nació ciego, que no era ciego, que si es una confabulación, mire lo que él responde irónicamente. Le dice, ustedes quieren ser sus, ¿cómo? ¿A dónde quiere llevar el Señor a una persona después que la ha transformado y la ha sacado de su tragedia? Casi que no llegamos, ¿cierto? Es que las sillas, pastor, son las sillas. Y el discipulado empieza en el primer nivel, donde uno no sabe mucho de la iglesia, del Señor, de los caminos de Él, pero ahí empieza. Luego avanzamos al siguiente nivel, el nivel de la profecía, del profeta, pero todavía no entiendo. Y ahí, mientras voy, mire a este hombre solo frente a esos leones, como 30 o por lo menos 20 fariseos recalcitrantes, de esos que dicen el día sábado no se puede hacer nada, echarle saliva a otro es trabajo, untarle barro es más trabajo. Ese es un pervertido, ese es uno que quebrantó las leyes del sábado. Ese no puede hacer un milagro. Pero ahí va el discípulo solito, Daniel, en el foso de los fariseos. ¿Se lo quieren qué? Se lo quieren tragar entero. Quieren desvirtuar
pero ahí está el discípulo solo. No está Pedro, tampoco está Juan, mucho menos Jesús. No está el comité de bienvenida ni el comité de visitación. Está solo frente a su realidad. Y lo único que él tiene que decir: yo era ciego, pero ahora veo. Y lo deja sin argumentos. Ahí le están aplicando la razón, ahí le están aplicando artilugios, ahí le están metiéndole argumentos pseudo espirituales, religiosos. Él dice: no, yo no sé, ustedes pueden saber de todas vainas, pero yo era ciego y ahora veo. Nivel de discipulado número 2. Y dice la palabra del Señor que Él les dijo: es que ustedes quieren hacerse sus discípulos. Entonces, dice el versículo 28, yo no sé cómo dice su versión, le injuriaron, lo insultaron, le echaron la madre. Cuando les dijo que si es que ellos se querían, con tanta preguntadera, porque es que un discípulo vive ¿qué? Gracias. ¿Un discípulo vive qué? Preguntando, vive averiguando de la Biblia, de Dios, de la iglesia. Y él dice: es que ustedes averiguan tanto que quieren hacerse ¿qué? Y allí Dios está formando un discípulo con la preguntadera de ellos. Porque Él no tiene preguntas, Él tiene certezas. ¿Aló? No tiene preguntas, tiene certezas. Y entonces lo expulsan. Ya les dije, versículo 27, y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos. Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú y toda tu familia y tu... He ahí el detalle de por qué mucha gente quiere el milagrito, quiere la cara de la moneda, quiere la partecita tostada del pan, pero no quiere comerse lo que hay por dentro. ¿Conoce gente así? Diga por montón. Ese es el pecado de nosotros los colombianos con Dios. Queremos usar a Dios como se nos dé la regalada gana. Sáqueme, sálveme, ayúdeme, líbreme. Y mire, Jesús está diciendo: yo quiero... Ay, Padre, ya durmieron 2. Las sillas son tremendas. Como me dijo el viejito el otro día: pastor, es que el único lugar donde tengo para dormir es este. Bienvenido, mi hijo, a la dormilona. Óyeme, no queremos ser discípulos. Queremos nada más que el milagrito. Quiero que el Señor me cambie mi tragedia, mi desgracia. Y el Señor dice: venga, yo quiero hacerte un discípulo y quiero que me conozcas en primer lugar. Y sigue avanzando la Biblia y llegamos al tercer y al último nivel donde me interesa llegar. Versículo 34, 35. Jesús se enteró de que lo habían expulsado y hallándole, y lo encontró, lo halló. O sea que Jesús lo andaba ¿qué? Buscando. Jesús anda buscando discípulos. El creyente vive de milagros. El creyente vive de señales. El creyente vive fortaleciendo supuestamente su fe en las señales de Dios. El discípulo se deja encontrar por Dios, por el Señor Jesucristo, porque Él quiere algo más que el milagro. Él quiere más que la señal. Y al encontrarlo, allí está solo el hombre. ¿Qué significaba que lo expulsaran de la sinagoga? Que se le cerraban todas las puertas sociales, económicas, religiosas y familiares. Era peor que decir que esa persona tenía una enfermedad infectocontagiosa. Nadie se le iba a arrimar. Nadie iba a darle la mano porque era una persona maldita, por decirlo así. Y allí está, y allá llega Jesús. Por un lado lo ve sin duda abatido y triste porque lo expulsaron de donde nunca estuvo, pero igual lo expulsan, pero alegre porque el Señor cambió su tragedia en luz. Sus
tinieblas han sido transformadas por luz. Y entonces empieza. Ahora no las preguntas de los fariseos. Le pregunta a Jesús: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y tal vez usted no entienda, y permítame explicarle bien lo que significan esas palabras. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Se le metió al rancho. Le está tocando el meollo, lo que esto de la columna vertebral se llama meollo, esa grasa que hay ahí adentro. Va directamente al centro de su vida. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Sabe qué le está diciendo Jesús? Le está diciendo: si tú crees en Él, esto va a cambiar completamente a partir de este momento. Porque ya no necesitas creer en los fariseos, en la sinagoga, en tu desgracia, en tu tragedia, en tus limosnas, en tu ceguera. Ahora vas a creer en el Hijo del Hombre. Es decir, vas a creer en el más grande y en el único. Y el hombre, mire lo que hace el discípulo. ¿Quién es, Señor? Porque yo quiero ¿qué? Creer, yo quiero conocerlo, yo quiero saber, Señor, ¿quién es para creer en Él? ¿Sí es así la respuesta? Señor, ¿quién es? Yo quiero creer en Él. ¿Quién es? No lo conozco bien. Dime dónde está para creer en Él. Ahí está el discípulo que quiere profundizar más. Note que no están hablando del milagro, no están hablando de la ceguera. Ahora están hablando maestro y el aprendiz, el alumno. ¿Quién es, Señor? Y se le viene Jesús con una frase corta pero sustanciosa. Le dice: yo soy el que habla contigo. Y detengámonos ahí un momentico, hermano, para explicar el camino del discipulado. ¿Quién es, Señor? Versículo 26. Dímelo para que crea en Él. Oiga, el discípulo ya subió otro peldaño y no se ha dado ¿qué? Cuenta. Mire que empezó reconociendo que Jesús era un ¿qué? Un hombre. Pasa al siguiente nivel donde reconoce que Jesús es un profeta. Pero ahora llega al nivel del verdadero discípulo. Señor. Señor no es el respeto, por supuesto, que va implícito a alguien que se le dice el Señor. No, está diciéndole: ¿quién es Señor? Dímelo para que crea en Él. Señorío de Jesús, ya lo has visto, contestó. Ya es el que habla contigo. Ese es el Señor. Y el hombre le dice: creo en Él. Y aquí viene la diferencia entre un creyente y un discípulo. Es esa. ¿Quién es Jesús? ¿El milagroso? ¿El que me llena la artesa de panes? ¿El que me llena la nevera de comida? ¿O es el Señor? Y no tiene nada de malo, ni le quiero robar su fe en que usted crea que Jesús es milagroso. De hecho lo es, y de los mejores y el más grande que ha habido. Pero ahí no te puedes quedar, si no, no avanzas en tu vida de discípulo. Y lo lleva al siguiente nivel. Señor, ¿sabe lo que significa Señor? El que manda. Y de eso se trata el discipulado, y de eso se trata la vida cristiana, y de eso trata la Biblia. ¿Quién manda? ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Quién tiene el control? Buena pregunta. ¿Quién tiene el control de tu vida? Sí, reconocerlo como hombre, reconocerlo como profeta, reconocerlo como milagroso es bueno. Pero ¿dónde está el señorío de Jesús? Esa es la prueba suprema del discipulado. ¿Quién es Jesús para ti? Porque si es el Señor, tres cosas van a ocurrir en tu vida. Número uno, va a cambiar tu manera de pensar. Oiga, esas sillas me hicieron daño. Me va a tocar predicar cortico. Ya tengo 5, hermano.
Peligrosas esas sillas. Dele un pellizco al que está al lado. Dígale, despiértate. Señor te ama, dígale. Pellizquela, pellizquelo. Ahora sí, pastor. Ahora sí, ¿de dónde voy a dormir sabroso? Vamos a la palabra. Cuando el Señor es tu Señor y cuando tú eres su discípulo, ¿cambia tu manera de qué? Mire cómo piensan los hombres de las mujeres en esta sociedad. Las mujeres, para el que no es discípulo de Jesús, son buenas para la cama y buenas para trabajar. ¿Aló? Uy, pastor, no sea exagerado. Un muchacho le escribió hace 15 días a una muchacha: ¿qué me harías si los dos estuviéramos solitos en un cuarto? Y yo le dije, dígale que le va a hacer cosquillas en el pie. Porque él piensa como piensa la mayoría de los hombres. Las mujeres son ¿para qué? Para la cama. Y buena para trabajar, como la tolimense, no hay otra que se enfrenta y saca el trabajo y saca la familia y saca fuerza donde no tiene. Venga, así no piensa Dios. Si eres discípulo de Jesús, lo primero que te vas a dar cuenta es que la mujer no es solamente para el sexo, no solamente para el placer, sino que es otra a tu imagen también y semejanza, porque de tu costado fue tomado y es un vaso más frágil que tú, pero igual coheredera de la vida eterna, a quien debo tratar con delicadeza para que mis oraciones no tengan estorbo. ¿Aló? Y no solamente para ponerla a trabajar, también la llevo a pasear, vamos a jugar, nos hacemos cosquillas en la punta de la nariz, porque Dios cambia mi manera de ¿qué? Y así en todo. Mira que el discípulo de Jesús piensa diferente como la sociedad piensa. Número 2, cuando eres discípulo, cuando Él es tu Señor, cambian no solamente tus pensamientos o tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar. Doy un ejemplo sencillo. Antes de conocer a Cristo, le robaba las limosnas al ciego. Pedía plata prestada, por aquí, por allá, la tía, la suegra, el primo, la abuelita, todo el mundo le sacaba. Y cuando te cobraban, ¿qué decías? Ay, pero usted cobrándome 200,000 pesos, deje de ser tan chichipato. O te mandaban negar, o te hacías el loco, la loca, y decía, ¿cuándo me prestó usted plata? Y entonces, ahora que eres cristiano, ahora que eres discípulo de Jesús, entiendes lo que significa eso, y a Dios lo que es de Dios. Y ya cambio esa historia que nos gustaba, que nos amenazaran con demandas, que nos va a llevar el policía, que le voy a poner una demanda a la fiscalía, que nos gustaba que nos armaran escándalo en la puerta de la casa. Eso se acabó. Porque cuando eres discípulo de Jesús, cambia tu manera de ¿qué? Orar. Y número 3, va a cambiar tu manera de sentir. Porque cuando eres discípulo y Jesús es el Señor de tu vida y tú eres discípulo, tus sentimientos también sufren una transformación. Hermano, voy a acabar aquí porque hay 6 ya. Dios santo. Se sentó la hermana y empezó a bostezar inmediatamente. Va a tocar echarle polvo de ladrillo, no de vidrio a esas. Mi hermano, el discipulado. Y finalmente, el hombre le dice, sí, Señor, tú eres Señor. Y el nivel máximo de el discipulado, mire lo que hace el hombre. ¿Qué hizo? ¿Cómo? ¿Qué hizo que el ciego, o el ciego más bien, el que estaba antes de la desgracia, qué hace ahora? Lo adoró. Máximo nivel de discipulado, la adoración. ¿Y por qué, pastor? Si usted quiere saber qué significa adoración, lea el diccionario de la lengua española.
dice máximo amor, amor exagerado por algo o por alguien. Eso es adoración. Por eso que usted y yo no adoramos a otro ser humano. Él empezó como hombre, y hombre con hombre no se adoran. Hombre con profeta tampoco, pero cuando me he encontrado con el Señor, con el Dios, Él es digno de mi amor exagerado. Por eso que a usted lo apasiona, le emociona todo lo que tenga que ver con Jesús, con su nombre. Apenas usted oye el nombre de Jesucristo, algo palpita dentro de usted, porque el nombre de Jesús trae pasión a nuestra vida. ¿Sabe cuál es la diferencia de la gente que viene a la Catedral de Vida y se va sin nada? Eso, adoración. Usted conoce gente aquí y usted dice: oiga, pero buena la alabanza, que ese canto me tocó el alma, yo quería llorar, gritar. Y el otro dice: ¿cuál? Es que hubo cantos. Sí, y la palabra, mire, me ardía el corazón, mi fe se estrellaba con mi incredulidad. ¿Cuál incredulidad? ¿Cuál fe? Y me hace acordar de una joven que quería casarse, pero nadie, ningún hombre le paraba bolas. Entonces compró un libro. En lugar de comprar perro, compró un libro. Pero el libro era de poesía. Entonces había uno de los poemas que empezaba el libro, decía: tus ojos verdes que me abren un panorama, que se estrellan con los míos, ojos verdes que me cautivan el alma. Poesía. Lo agarró y tiró para allá y se fue para la estación, y por allá conoció un hombre de 35 años. Bueno, el tipo, bien plantadito, empezaron a charlar y inmediatamente el gusanillo del amor picó y los químicos de yo no sé dónde se dispararon y la química funcionó. ¿Aló? Y entonces, al rato, después de 2 horas, cuando se despiden, ya la conversación es: ¿qué te gusta a ti? ¿Qué me gusta a mí? Y entonces ella dice: a mí me gusta la literatura. Y él dice: qué curiosidad, a mí también. ¿Y cuál es tu especialidad en literatura? La poesía, le dice el hombre. Yo escribí un libro de poesía, le dice. ¿Verdad? Le dice ella. Sí. ¿Cómo dicen tus poemas? Dice: tus ojos verdes, profundos como el mar, que se estrellan con mi alma. Y regresó a su casa y sacó de debajo de la cama el libro y empezó a leer qué era lo que ese hombre, que ahora le hacía latir el corazón, había escrito. ¿Entiende la semejanza? ¿Entiende la parábola? ¿Entiende la analogía que estoy haciendo? Cuando hay adoración, hay apasionamiento por el Señor. Pero pastor, es que uno volverse fanático. No, fanático no. Cuando el Señor te pide señorío, cuando te pide que le entregues el control de tu vida, no es para aguarte la fiesta ni quitarle la crema al pastel. Es que si yo le entrego mi vida, si yo me hago súbdito, siervo del Señor, Él se va a tirar la fiesta. Tirar la fiesta te la va a alegrar de verdad. Yo conozco hombres de mi edad, de 55, que parecen viejitos de 80, porque su vida la han querido vivir como se les da la gana, sin someterse al señorío de Cristo. Esta semana me encontré con alguien que hace años me dijo: ¿usted qué le pasa? Está joven. Le dije: ¿de verdad? Y yo: sí, de verdad. Dígame qué pasa. Porque cuando usted se somete al señorío de Jesús, en la vida le va mejor. Este entendió que la cumbre del discipulado era el señorío de Jesús y la adoración a Él sin reservas. Mira lo que le está diciendo el Señor: te sacaron del lugar de adoración, te sacaron del templo, te sacaron de la sinagoga, ya no eres confiable para esa gente. Yo soy el motivo de tu adoración. Adórame a mí ahora. No entenderás todo, pero adórame a mí. Y el hombre empezó a adorar a Jesús. Hermanos, ¿por qué quiere el Señor ser el Señor de su vida? ¿Por qué quiere que tú y yo seamos siervos? Amo, siervo; Señor, súbditos. ¿Por qué? Es el único camino del discipulado. Lo demás son milagros y son buenos.
Lo demás es utilizar al Señor como a mí se me da la gana. Yo quiero que Dios me llene los bolsillos de plata, me dé un apartamento de 1.500 millones, como el que dijo mi esposa que están vendiendo por aquí cerca, y me dé un Ferrari de $180,000 y me quite la barriga. Eso quiero de Dios. El discípulo, a diferencia del creyente, dice: Señor, 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 ¿qué quieres que haga por ti, Señor? Mi voluntad está rendida a la tuya. Ni siquiera mi vida es tuya, Señor, es tuya. Señor, haga con ella lo que quiere. ¿Ve la diferencia? El creyente quiere manipular a Dios, quiere hacer que Dios se convierta en el payasito de la fiesta, en el miquito que hace muecas, en el que le llena la nevera de comida, le llena el armario de ropa. El discípulo dice: Señor, si me llena la nevera, amén, y si está media, amén, y si no hay sino yuca para esta semana y arroz, amén, Señor, yo soy tu discípulo, soy tu siervo y creo en ti, y tú harás provisión para mí. El creyente: quiero la nevera llena, Dios, ya. Cuando llegue del culto quiero abrir esa nevera de 480 litros y verla desde jamón serrano español hasta bebida de la más. Venga, ese es el triste colombiano que cree que Dios se le presta para esas cosas. Él todavía sigue siendo, Él todavía es el Señor y yo su siervo.